Entonces, como les decía, vamos a estar evaluando durante esta fase 3 los avances a través de otro formato que no tiene que ver con enviarme correos con tareas a mí, sino que yo les voy a enviar distintos cuestionarios como lo hicimos al final de la fase 2 hace 2 semanas atrás. Y eso me van a quedar registrados a mí con sus respuestas, yo voy a sacar los porcentajes de logro y con eso al final se va a traducir en una nota. Profe. Yerko, los miércoles corresponden a ciencias. Y te recuerdo por lo demás que en el colegio ustedes tenían más de 3 clases al día. Por lo mismo, los profesores de ciencia nos pusimos de acuerdo y todos vamos a trabajar el mismo formato. Para esto, chicos, yo les voy a estar presentando la clase y además de eso, voy a necesitar la participación de ustedes. Yo voy a estar evaluando dos cosas en estas instancias. En primer lugar, la participación en clase, porque no me sirve de nada hablarle a la nada. Y en segundo lugar, voy a estar evaluando los contenidos de los formularios que se les van enviando. Profe Esteban, ¿Sí? ¿se puede tomar apuntes de cada clase? Porque Sí, no tengo ningún problema. Después, al finalizar la clase, yo a sus correos les voy a mandar la presentación que ocupamos. Es que no sé, profe, que sin apuntes como fome y a mí me gusta mucho la ciencia, entonces quiero tener apuntes, pues. Sí, no hay ningún problema, Aileen, y por eso te digo, al final de la clase yo les voy a enviar a sus correos la presentación con todos los datos que vamos a ir recopilando, porque vamos a estar usando una pizarra interactiva. Entonces, por eso la idea es que ustedes también puedan ir participando en la clase, y deben ir participando en la clase. Al final así es como lo vamos a ir trabajando. Entonces, presentemos. No, Jesús, la presentación de la clase se las voy a enviar al correo. El cuestionario se los voy a pasar unos 10 minutos antes de terminar la clase para que lo puedan responder. Entonces, empezamos. Vamos a empezar con la tercera unidad que tiene por nombre herencia genética. Para esto vamos a ir tomando algunas características o algunos conceptos que estuvimos viendo las unidades anteriores y los vamos a comenzar a trabajar en esta clase directamente. En primer lugar, entonces, vamos a estar viendo nosotros dos tipos de características, que son las características heredadas y los comportamientos aprendidos. ¿A qué creen ustedes que hace referencia cuando hablamos de características heredadas? Como la nariz, los ojos, podría ser el pelo. Ya, y si eso tú lo tuvieras... La genética, profe, ya quiero. La genética de cada persona, pongámosle, por mi parte, mi padre, así dando un ejemplo, mi padre tiene sangre de mucha descendencia y se mezclan creando el ser normal, y también se heredan el cáncer, se heredan los lunares, casi todo lo del gen. También el acento. Eso, el acento también se mete entre medio de la genética cuando las dos personas se mezclan. O sea, no voy a decir qué estaban haciendo, pero es bastante raro, pero no sé si me expliqué bien. Sí, ya, pero dentro de las características heredadas, entonces, nosotros vamos a ver todo lo que tiene que ver directamente con un concepto clave que estuvimos viendo en la segunda unidad, que es el ADN. Cuando hablamos de características heredadas, estamos viendo cómo se hereda el ADN de los progenitores a la descendencia. Este ADN nosotros vimos que se comprimía
en estructuras más pequeñas denominadas genes, que es donde teníamos las distintas características, como por ejemplo el color de ojo, el color del pelo, el tipo del pelo, la altura, las enfermedades hereditarias, todo ese tipo de cosas estaban almacenadas en los genes. Por eso son tan importantes. Y estos genes nosotros vimos que tenían distintas formas de expresarse, porque un gen podía contener, por ejemplo, el color de ojos azul, otro el color de ojos negro, café, verde, pero cada forma de representar ese color se denominaba alelo. Entonces, un gen puede tener múltiples alelos. El gen del color de ojos puede tener un alelo azul, un alelo verde, café, y así sucesivamente. El gen del tipo de pelo puede ser pelo liso, crespo, etc. Y todo eso son características que se heredan. Pero estas características que se heredan también se ven influenciadas por el medio ambiente. Y cuando tenemos estos alelos que se combinan con el medio ambiente en el que vive la especie, nosotros habíamos visto que se formaba algo denominado fenotipo. ¿Y qué era el fenotipo? La representación de los genes en función también del medio ambiente. Y de ahí nosotros explicábamos, por ejemplo, el color de la piel, que el color de la piel respondía directamente a qué tipo de necesidad. Física. Pero ¿por qué el color de la piel iba cambiando? Por envenenamiento me acuerdo uno. Que era No, nunca hablamos por envenenamiento. Mestizaje. ¿Ya? Pero ¿por qué? ¿A qué respondía el tipo de color de piel? Nosotros lo vimos en clase. Por ejemplo, ¿por qué las personas del norte de Chile tienden a ser más morenas? ¡Por el sol! Ya, muy bien. ¿Y por qué la gente del sur de Chile tiende a ser más pálida? Porque no hay tanto sol. Porque no hay tanto sol. Entonces, estamos hablando de cómo el medio ambiente influye en un rasgo, en un gen, en este caso el color de piel, que se puede expresar de distintas maneras y fuerza a que uno de esos alelos cobre más sentido y tienda a expresarse frente a otros. Eso es el fenotipo. Por eso no es lo mismo una persona que se cría en el norte de un país a el sur de otro, porque las condiciones climáticas cambian y con eso también cambia la necesidad de adaptarse. Y todas estas características responden a una necesidad evolutiva y por lo tanto se heredan. Si mi especie va a seguir en esta zona del país donde hace más calor, no me sirve de nada heredarle que sea más pálida, sino va a generar su piel resistencia a estas fuertes temperaturas, a esta fuerte radiación, mejor dicho. Por lo tanto, tenemos que heredar el gen que sea más óptimo para que pueda sobrevivir. Pero por otro lado, también tenemos comportamientos aprendidos. Y ahora, consulta, ¿estos comportamientos aprendidos son heredables? Sí. ¿Cómo cuál? La ira. ¿La ira es un comportamiento heredable? A veces, mire, no sé, los comportamientos pueden ser como la personalidad a lo mejor de tu papá cuando era joven tenía la personalidad que tenía ahora de niño, o algún comportamiento raro como si esto, se come la uña y cosas así. Ya, chicos, recuerden que yo estoy generalmente en la presentación, por lo tanto me cuesta mucho estarme devolviendo al Meet para poder ir viendo el chat. Pero por lo que veo, en primer lugar, Kiara y Yerko, basta de molestar, si no los voy a echar a los dos y van a quedar ausentes. Y por lo tanto no van a tener la evaluación que corresponde a esta clase. Pero, profe, como por ejemplo también que algunos... Ah, no, es que esto es muy raro. Que lo que voy a decir es muy raro.
Que se podría decir también comportamiento así como tipo sexual, se podría decir también. No. Buena, profe Esteban. Hola, Axel. Ya, Emanuel, las enfermedades mentales, algunas sí son hereditarias, pero generalmente responden más bien a algún trastorno que pueda darse durante los fenómenos de gestación. Profesor, Vicente, se le escucha súper mal. a ver. ¿Y ahí cómo se escucha? Ahí sí, Ya, genial. Eh, Jesús, cuando te refieres a eso, ¿estás hablando de Asperger? El Asperger no es una característica hereditaria, puesto que es una anomalía cromosómica, no son heredables. Cuando hablamos de comportamientos aprendidos, hablamos generalmente de todo lo que me decían ustedes, del temperamento, de la personalidad, pero estas características generalmente no son hereditarias, y si se heredan no por el tema del código genético, sino por el tema de la crianza del individuo en este caso. Profe, ¿se escribe eso? Yo se los voy a mandar igual después. Se los voy a mandar al Profe, correo estos apuntes. Ya, profe. profe, pero pongámosle que yo tomo el ejemplo de mi familia porque mi parte de mis tías sufrieron cáncer al estómago y es hereditario. Desde antiguamente, desde mi tatarabuela, mi familiar es parte papá muerto más por cáncer al estómago. Eso también es como una heredación genética. En el caso del cáncer, como nosotros lo estuvimos viendo, nosotros sabemos que son células que están dañadas, ¿cierto? Sí, Durante el profe. proceso de la gestación, una de estas células cancerígenas, si llega a ser metástasis, puede pasar hacia el feto en este caso. Entonces, no es propiamente tal una herencia genética, sino que es una enfermedad que se puede ir adquiriendo a lo largo del proceso de la gestación si la persona no mantiene las precauciones debidas. O sea, quiere decir que el cáncer viene del feto, o sea, de la mamá se lo traspasa al feto Así es. como de la genética. Así es, y hay muchas enfermedades que pasa lo mismo. Recuerden que durante el proceso de gestación es la madre la que le nutre a todo el feto, pero además de nutrirlo con los nutrientes esenciales que necesita, también van traspasándole enfermedades que pueda tener la madre. ¿El SIDA igual o no También, por ejemplo. Oiga, ¿y la mala costumbre igual o no? No, eso tiene que ver a comportamientos aprendidos y eso viene producto de procesos de enseñanza que Profe. tienen que ver con el temperamento y la personalidad. O sea que es como un lazo simbiótico entre la madre y el hijo que cada Exacto, es una simbiosis directa porque ambos se relacionan ahí. vez... Entonces, continuando, nosotros vamos a empezar a ver un poco lo que es la genética mendeliana. La genética mendeliana se denomina así producto de el señor Gregor Mendel, un monje del siglo XIX, que alrededor del año 1854 comenzó a experimentar con arvejas. ¿Con abejas, profe? Arvejas o frijoles, como quieran llamarle. Profe, una pregunta sobre este señor. Sale en la página 195 del libro, ¿cierto? Sí. Gracias.
Ahí pueden encontrar más información un poco sobre lo que fue Mendel. No, porque Entonces, yo estoy viendo eso, así que por eso. Profesor, ¿sí? cuando mande de esto de la clase de biología, yo puedo copiar lo más importante, ¿verdad? Sí, de hecho lo que yo estoy haciendo aquí es copiarlo las ideas más importantes para que ustedes después también las tengan. Ya. Entonces, este señor Mendel empezó a experimentar con arvejas. ¿Por qué? Porque quería ver cómo se transmitían de generación en generación algunas características que podían beneficiar posteriormente a todo lo que tenía que ver con agricultura. En el fondo, él estaba tan dedicado a la botánica que quería ver cómo optimizar los cultivos para poder facilitar el crecimiento de algunas plantas y poder nutrir de manera más rápida a la población. ¿Y por qué creen ustedes que trabajó con arvejas? Porque a lo mejor la arveja es como un feto que uno mismo le tiene que ir dando los nutrientes y toda esa bola, por lo del agua, de que tiene que dejarla a la luz y todo eso. ¿Ustedes alguna vez en básica hicieron el experimento de cultivar una plantita de lentejas en un algodón? De por Profe, otro tipo. ¿O de poroto? ¿Ya? lenteja. En este Oiga. caso, ese experimento, ustedes recuerdan que la planta crecía rápido igual, ¿cierto? Sí, La mayoría de las legumbres tiende a tener esa característica, que sus plantas crecen muy rápido. Entonces, como las plantas de las arvejas crecían muy rápido, Mendel podía ver de manera más rápida también los efectos que iban teniendo sus investigaciones. Entonces tenemos que... profe, ¿Sí? le tengo una pregunta. Pregunte. ¿Las arvejas son esas pelotitas verdes? ¿No sé esto de qué está hablando? Sí. Esas pelotitas verdes. Entonces tenemos en primer lugar que la planta de arvejas crecía rápido y que por eso podía experimentar con ellas. Pero además, estas plantas tenían otra característica, que eran capaces, en primer lugar, que eran hermafroditas. ¿Qué significa que sean hermafroditas? Que podían cambiar su género a voluntad. Más que cambiar el género a voluntad, tenían Que tienen ambos dos sexos. sexos, profe. Ah, sí, que Ambos tienen sexos. los dos rasgos de mujer y hombre. Entonces, estas plantas de arvejas eran hermafroditas. Y que una planta sea hermafrodita tiene la particularidad de que se puede autopolinizar. Recuerden que para que una flor... Profe, se escucha distorsionado. Recuerden que para que una flor de... A ver ahí. Recuerden que para que una flor dé las semillas o los frutos necesita ser polinizada, que significa que el polen de otra flor tiene que topar sobre sus pístilos para poder empezar a formar el fruto o la semilla. En este caso, la planta de las arvejas era capaz de autopolinizarse. ¿Qué significaba eso? Que no necesita polen de otra especie para poder reproducirse. A ver, profe, a ver, así, en simples palabras, la flor se violaba a ella para poder Es un mal uso de la palabra. La flor se reproducía a sí misma. Ah, entonces quiere decir que la flor no necesitaba, pongámosle... O sea, era otra flor. independiente, no necesitaba de otro tipo de semilla para germinizar o algo así. Ya, gracias, Exacto. Jesús, No porque me necesitaba aclaraste la duda. polen de otra planta para poder germinar. A diferencia de la mayoría de las flores que sí necesitan el polen de otra especie para, o del género contrario de su misma especie, para poder formar las semillas o los frutos. En este caso, las arvejas eran capaces de autopolinizarse.
y además que habían ciertas características que eran muy fáciles de observar en estas plantas. Una de ellas, por ejemplo, era el color de la semilla, que en el caso de las arvejas tienen dos posibles colores, amarillas o verdes. Tienen la textura de esta semilla, que podía ser textura lisa o rugosa, el color de la vaina, que también podían ser verde o amarilla, y así tomó las 7 características que eran más observables en esta planta. Como por ejemplo la forma de la vaina, que es donde se encuentran las semillas, también iba cambiando de una forma más hinchada a una forma más hendida, con agujeros donde se podían observar la semilla. Entonces, estas características que eran observables, Mendel las tomó para poder trabajar con ellas. ¿Qué fue lo que empezó a hacer entonces? A estas mismas plantas, con un pincel, les empezaba a colocar el polen de una planta de arveja que tuviera una característica contraria. Porque nosotros vimos que de estas características, por ejemplo, si tengo el color de la flor, tengo una flor de arveja que puede ser púrpura, otra que puede ser blanca. Entonces, ¿qué hizo? Con un pincel tomó el polen de la flor blanca y se la colocó en el pistilo de la flor morada. En este caso empezó a traspasar ADN, en este caso, de una flor a otra. Pero si se dan cuenta, es la misma especie. Tan solo que tiene expresiones distintas. En este caso, el alelo que se ve modificado es el color de la flor. Y en torno a este color de la flor es que Mendel comenzó a hacer sus estudios. ¿Y a qué llegó? En primer lugar, a establecer lo que se vendría conociendo como la primera ley de Mendel. En primer lugar, entonces, cruzó las líneas puras de plantas que producían semillas amarillas con líneas puras de plantas que producían semillas verdes. ¿Qué significa una línea pura? Las líneas puras son organismos cuya descendencia expresa una sola variante de una característica de generación en generación. ¿Cómo podríamos traducir eso? Una línea pura sería, en este caso, si yo tengo padres que tienen ambos ojos celestes, que su descendencia también vaya a tener el mismo rasgo. Se imagina que el hijo de ese amor salga con los ojos más negros que... Y puede pasar, como vamos a ver más adelante. Y es muy común que pase. Y eso no tiene que ver a lo que tú estabas tratando de insinuar, sino que responde al material genético implícito que tenemos nosotros en nuestro ADN. ¿Qué pasó? Profe, ¿usted podría poner la pantalla un poquito más grande? Usted sabe que soy piticiega, pues ¿para qué me hace eso? Déjame ver si... En el colegio me hacía la misma. Ahí sí, gracias. Ya. Entonces, vamos a tener dos líneas puras de plantas. La primera línea pura son las arvejas que tienen la semilla amarilla. La segunda línea pura corresponde a las arvejas que tienen la semilla verde. Mendel cruzó estas dos plantas y a partir de la generación parental, que nosotros representaremos con la letra P, salió la primera generación filial, es decir, sus primeros hijos. Y se dio cuenta de que el gen que predominaba era el de color amarillo. En torno a esto, como resultado, se obtuvo que el 100% de la primera generación filial, F1, correspondía a plantas con semillas amarillas. En torno a eso, Mendel empezó a observar ciertas características que tenía que ver con variantes expresadas y variantes que desaparecían. En este caso, ¿cuál era la variante que se expresaba?
Estábamos trabajando con el alelo del color de semilla. ¿Cuál fue el color que se expresó? Como un tipo de amarillo. Pero fíjense acá, tenemos los padres, que son P, y después salen los hijos, que son F1. Tengo los padres que pueden ser amarillos y verdes, pero que los hijos salieron amarillos. ¿Cuál es la variante que se expresó? La Ya, el amarillo. color. ¿Y qué color? El amarillo. Muy bien. Entonces tenemos que el color amarillo es la variante expresada. ¿Y cuál es la variante que desapareció? La verde. Muy Color bien, verde. color verde. En torno a esto, Mendel denominó como variante dominante aquella variante que tenía más probabilidad de ser heredada. En este caso, el color amarillo tiende a ser más dominante en el caso de las semillas de las arvejas, para la primera generación filial, F1. ¿Por qué hablo siempre de la primera? Porque después vamos a ver qué pasa cuando esta generación filial 1 se cruza con sí misma también, para formar la segunda generación filial. Porque recuerden que todas estas especies tienen que ir descendiendo. Entonces, los padres tienen hijos, estos hijos también pueden reproducirse, y vamos a ir viendo cómo se profe, heredan estas características. como un tipo de incesto o algo así. ¿O no? No puedes ocupar conceptos antropomórficos, es decir, utilizados a nosotros como especie, para plantas hermafroditas. Profe, Ujú, ¿sí? ¿qué pasa si, por qué entonces hay como si se cuánto, muchos tipos de plantas, pongámosle, hay como de una misma especie, pongámosle de alberja, pero hay de hartos colores, especie y todo eso, pues como... Sí, entiendo tu pregunta y es muy válida. Pero recuerda que aquí, ¿qué es lo que hizo Mendel? Mendel tomó una arveja que él sabía el color que iba a tener y ocupó eso para hacer sus cruzas. Si él hubiera tomado cualquier otro tipo de arveja con otra de las características que él no quería, ahí la variabilidad hubiera sido mucho más. Pero para partir con algo sencillo, tomó una arveja que él sabía que sus únicas expresiones podían ser o verde o amarillo, nada más. Porque si le meto otra más, se empieza a complicar mucho. Entonces, para partir con esto, siempre se parte con algo simple. Cuando yo cruzo una especie que posea líneas puras, estoy hablando de que esa especie fue hibridada. Entonces, cuando hablo de hibridación en genética, estoy hablando de la cruza de especies puras. Y si hablo de cruzamiento monohíbrido, estoy hablando de esta cruza en especies que se diferencian solamente de una característica. En este caso es monohíbrido porque esa única característica que se está diferenciando es el color, de verde a amarillo. Si yo tuviera más colores, ahí sería polihíbrida y sería mucho más complicado poder observarlo. Profe, están hablando en el chat que hay gente que no puede entrar a la reunión. Chicos, recuérdenle a sus compañeros que estoy presentando, por lo tanto no puedo estarme devolviendo a cada rato al Meet para ir aceptando a la gente que no está entrando con el correo Sí, institucional. pero por eso le estoy diciendo, pues. Que entren rápido para poder aceptarlos. Mientras tanto, vamos a continuar. Posteriormente, Mendel tomó esta primera generación filial
y volvió a hacer que se autopolinizara para formar la segunda descendencia o la segunda generación filial. Y aquí de 1 obtuvo 4. ¿Qué características tiene esto? Pues salió una verde, pues. Salió una verde. Y si se fijan, el F1 era solamente amarillo. ¿Por qué hay verde dentro? A lo mejor se acabó lo amarillo y ahora es verde. ¿O no? No es que se acaben o no se acaben. Recuerden que esto es... Antes hubo un cruce entre el amarillo y el verde y solamente salió un amarillo y de esos amarillos salieron varios amarillos y salió un verde porque empezó con un amarillo y un verde. Muy bien, empezó con un amarillo y un verde. Nosotros sabíamos que había una variante dominante, que era la que tenía mayor probabilidad de ser heredada. Y en este caso, el color amarillo era nuestra variable heredada. Pero nosotros habíamos visto que el color verde había desaparecido. Pero que desaparezca de esta expresión no significa que ese código genético se pierda, sino que queda dentro del ADN de esta estructura, pero queda de forma recesiva. Y aquí es donde sale el concepto que es muy importante de genes o variantes recesivas. ¿Qué significa esto? Que dentro de todo el código genético que yo puedo tener, además de la característica que se expresa, en este caso el color amarillo fue el que se expresó, en el código genético también está la instrucción para que salgan verde. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo tengo una cruza directa en una primera generación, solamente se va a expresar la dominante. Ya en una segunda generación, se puede empezar a expresar el recesivo, que tiene que ver mucho, por ejemplo, con el color de ojos. ¿Ya? En el caso de nosotros, es muy común que en toda una línea familiar se tengan ojos de color negro, pero que uno de los hijos o nietos o bisnietos tenga ojos de color más claro. ¿Qué es lo que pasa aquí? El gen dominante, ¿cuál sería? ¿Qué color sería? ¿Podría decirse el negro? En los ojos negros, porque es el que tiene más probabilidad de ser heredado. Por otro lado, el gen recesivo, ¿cuál vendría siendo? El verde. Los ojos claros. Los ojos claros, ¿ya? Es información genética que nosotros poseemos, pero que nuestro cuerpo no la expresa, pero que sí se puede heredar. Por eso a veces hay características que nosotros vamos viendo que se saltan generaciones, que por ejemplo, mis abuelos pueden haber tenido cierta característica, mis padres no las tuvieron y después yo las vuelvo a tener. ¿Por qué? Porque son recesivas. Por lo tanto, están en nuestro código genético, pero tardan distintas generaciones en poder manifestarse, producto de una probabilidad. En el caso de los genes recesivos, tenemos una de cada 4 posibles combinaciones para poder obtener este gen recesivo. Profe, entonces quiere decir que pongámosle el color de piel, pongámosle yo soy morena, así como morena, mi papá es blanco, mi mamá también, entonces a lo mejor mis ancestros tenían el color moreno. Probablemente tenían el color moreno y además también responde a una necesidad evolutiva. Recuerda que lo primero que vimos nosotros fue el fenotipo. Y el fenotipo tenía que ver directamente con cómo el medio ambiente influía en los rasgos que se heredaban. A veces el medio ambiente puede hacer que estas probabilidades cambien a favor del gen recesivo si el gen recesivo es el que me entrega mejores probabilidades para sobrevivir. Entonces, profe, cuando esas personas le dicen que por qué salió de otro color si ella era blanco y pensaron que son infieles porque a lo mejor hay genes recesivos. Hay genes así. Ay, gracias, profe. Entonces,
lo vamos a anotar acá. Los genes recesivos corresponden corresponden Profesor, entonces a todos los alelos de un gen que no son expresados. Si yo, por ejemplo, tengo el color de ojos profe, como mi gen, mis alelos pueden ser ¿qué colores de ojos hay? profe, ¿Sí? creo que era mi internet que estaba lo. ¿Ahora me escuchas mejor? Sí, es que recién se me había cortado la cuestión. Muy bien. Oiga, profe, aquí en el chat te están diciendo que los ojos de color rojo existen, pero es como algo como muy raro. ¿Es correcto eso de que realmente hay Cállate, ojos de Tenchuján. color rojo? Cállate vos, Cuidado con lo que van a decir. Que yo sepa, nunca había escuchado del color de ojos naturalmente rojo. Sí lo había escuchado medio cobrizo, tirado para dorado. Y de hecho lo he visto, pero así como rojo, 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 nunca lo había visto. Profe, y lo de la enfermedad de los ojos morados. ¿Qué enfermedad? Hay una enfermedad que no me acuerdo cómo se llama, pero nacen con los ojitos como morados. Y el color Esa no la como... conocía, tampoco. Ah, Voy a averiguarla, me llamó la atención. No, pero profe, uno de los amigos de mi papi de mi abuelo tiene el ojo Cállate, rojo. Jesús. ¿De verdad? No, si te creo, si es posible. Si al final no hay límite en las formas en que un gen Fake. pueda expresarse. Oiga, profe, Dígame. escúchame, ¿usted se acuerda de la Rusia, de mi amiga? Ella tiene un ojo azul y uno verde, ¿vos cómo eso es posible? Esa es una mestiza, enfermedad que igual se que los llama perros. heterocromia. En este Profesor, caso, déjame terminar, Vicente, con la idea. La heterocromia le permite a tu amiga poder expresar dos alelos distintos a la vez. En vez de tener los ojos de un solo color, tiene los ojos de dos colores que se encuentren en la información genética de esa persona. Entonces, eso es lo que también provoca que, por ejemplo, su hermano sea pelirrojo y ella sea rubia, una cosa así. Exacto. Ujú. Ah, Tiene ya. que ver todo con la herencia de este material genético. Y les voy a dar un consejo para cuando tengamos que responder ejercicios en torno a esto y ustedes tengan que identificar genes recesivos y genes dominantes. Generalmente, todos los genes que responden a algún color, como el color de pelo, color de ojos o de piel, los colores oscuros tienden a ser más dominantes que los colores claros. Por eso existen más personas con pelos negro o café oscuro que personas rubias o pelirrojas. Y lo mismo con el color de ojos. Profe, como el pelo negro de los mapuches. Así Los es. mapuches siempre- Oiga, profe, ¿y puede nacer una persona con el pelo verde? No. No, porque el color de pelo responde a un tipo de proteínas y esas proteínas van liberando los pigmentos y son muy acotados. Soy vegano. No tiene que ver con que comas verduras el color de tu pelo. ¿Y cómo me decían que si comía zapallo se me ponían los ojos verdes? Eso es un mito. Recuerden que ustedes no pueden alterar el color o las expresiones de su ADN producto de alimentos que vayan comiendo. Eso tarda millones de años. Si fuera así de fácil, todos podríamos tener las características que quisiéramos. Profe, entonces mentira cuando a mí me decían que si comía que era zanahoria, cebolla, parece, se me ponían los ojos de color. Sí, Oiga, es mentira. profe, ¿qué pasa entonces con las canas? ¿En qué afecta eso? ¿La edad? ¿El color? En nada.
Como les dije delante, nosotros en el cuero cabelludo tenemos unas glándulas que van liberando una proteína que se encarga de darle color al pelo, ¿ya? Que es la Oiga, melanina. profe, yo tengo un primo que tiene 20 años y tiene el pelo blanco igual que los abuelitos. Y eso pasa porque puede ser que dentro de su código genético esté la instrucción de que no genere tanta melanina. Y eso depende, y eso influye en la aparición de las canas. Si tu ADN está configurado para que no genere tanta melanina, tu cuero cabelludo, tu pelo, no va a colorarse como debería. Y por eso van saliendo con el tiempo las canas. Profe, ¿sabes que hablando de eso, mi papá va a cumplir ya cuánto, ya está arriba de los 50 años, 56 creo que tiene, y aún no se le pone el pelo canoso, entonces por eso que no tiene canas. Por eso no tiene canas, porque en su código genético tiene la suerte de que le dice sigue produciendo melanina, y como sigue produciendo la melanina, su pelo sigue saliendo del color que corresponde. ¿Y los lunares de cana? ¿Cómo? Oiga, profe, el guatón Carlos del D tiene el pelo lleno de canas. Sin ese tipo de adjetivos, con que me dijeras el Carlos, lo entendía. Perdón. Eso también responde, por ejemplo, yo desde los 21 que empecé a generar muchas canas también, y también es hereditario. ¿Y por qué dicen que es por estrés? Porque hay factores como el estrés, por ejemplo, que hacen que se altere tu sistema nervioso. Como se altera tu sistema nervioso, se altera tu sistema endocrino empieza a funcionar mal y no le da las instrucciones a Entonces, tus glándulas Marcelino, para vamos a que salir todos con el pelo liberen la blanco. melanina. Todos. Teníamos un ejercicio, pero en virtud de la hora, lo vamos a dejar para la clase siguiente, que tiene que ver con lo que estuvimos viendo ahora de combinación genética, para ir ya haciendo un poco lo que es el término, y que puedan quedarse con las características más importantes, en este caso genes dominantes y genes recesivos. Aquí en la tabla que se muestra... Perdón ¿sí? por interrumpirlo, el bicho tiene una duda. ¿Cuál? El Vicente Núñez tiene una duda. Que hable, po. Profesor, ¿qué pasaría si una persona tuviera mitad color, el pelo, no sé, pues azul, y mitad color naranja, por así decirlo? Puede producirse... Imposible. Sí, a veces se da. A veces se da que parte de tu cuero cabelludo, así como existe la heterocromia, que hace que sí, hay tenga personas que tienen como una mancha blanca ojos de en el colores pelo. distintos. También hay veces en que a algunas personas les empiezan a salir mechones de un color en particular y que es completamente diferente al resto del pelo. Profe, Y también no se da sé por si eso. tiene que ver, Oiga, pero profe, me tengo que ir, ando en la calle. Oca. Pero Oye, el cállate, Carlos- pues interrumpís caleta. el Carlos de tercero creo que ya va. Ujú. Él tiene como pelo rojo y tiene el pelo negro, pero tiene como pelo rojo. Muchas veces pasa que cuando tenemos los colores claros y los colores oscuros, no sé si han visto que muchas veces los bebés y los niños al principio tienen el pelito claro y que con el tiempo se va oscureciendo. Eso pasa porque el gen dominante empieza a ganar fuerza sobre el gen recesivo. Y entonces, si bien se puede empezar a manifestar el color de ojo de pelo claro, al final el color oscuro, como es el dominante, va a tener a cobrar fuerza. Y por eso con el tiempo también se puede ir decolorando a tonos más oscuros el cabello. Profe, una pregunta. Ujú. O sea, pongámosle, por mi parte, tengo el pelo negro,
Pero se me está aclarando, ¿eso quiere decir que me voy a volver rubia No por la necesariamente. genética? ¿Por la genética? No necesariamente que te vas a volver completamente rubia. Pero sí se te puede empezar a aclarar un poquito también. Porque como hablamos, los genes recesivos son una probabilidad baja de que ocurra. Pero de que ocurren, ocurren. Es Ya. que, profe, que usted se miraba mi Profe. pelo. Sería ¿Qué otra pasó? cosa. Para ir continuando ya. ¿Qué pasaría si la persona tuviera distintos colores de ojo? Pasa. Como mencionamos anteriormente, es una enfermedad que se llama heterocromia y pasa. La gente tiene un ojo, una pupila de un color y otra pupila de otro color, pero eso no significa, si bien se considera una enfermedad hereditaria, una enfermedad genética, no significa que sea algo malo. No va a tener problemas de vista ni nada. Ah, ya, esa era mi duda. Perdonen la Ujú. interrupción. ¿Sí? Ya, entonces ahora tenemos, por ejemplo, los resultados de algunos cruzamientos que hizo Mendel y tenemos semilla lisa y semilla rugosa. En la primera generación salieron que todas eran lisas y en la segunda generación salieron que de cada 4, 3 eran lisas y una era rugosa. Por lo tanto, ¿cuál es el gen dominante? ¿Liso o rugoso? Liso. Liso, muy bien. Y por lo tanto, el gen recesivo corresponde al Al otro, no me acuerdo cómo se llama. liso versus Rugoso. rugoso. Eso. Muy bien. Rugosito. En otra característica, como el color de la flor. Flor púrpura versus flor blanca. Si se dan cuenta, la primera generación tuvo que todas eran púrpuras y después, al igual que en la anterior, 3 eran púrpura y una blanca. ¿Cuál era el gen dominante? El púrpura. El color púrpura. Y el gen recesivo, entonces, el color blanco. Era el blanco. Si se fijan, aquí también sigue el patrón que les dije. Color más oscuro tiende a ser más dominante que el color blanco, que es recesivo. En otro cruce analizó la vaina, si era hinchada o si era hendida, y todas daban que eran hinchadas, por lo tanto, en la primera generación. Por lo tanto, ¿cuál era el gen dominante? Hinchada. Súper. Y el gen recesivo, la hendida, porque era el que estaba en menor proporción. Flores axiales versus flores terminales. Dominante, recesivo. Axiales son dominantes y Terminales son recesivos. Y en último lugar, entonces, tenemos el tamaño del tallo. Tallo largo versus tallo corto. ¿Cuál es el gen dominante? tallo largo. Súper. Me alegra saber que van entendiendo cuál es la diferencia entre un gen dominante y un gen recesivo, porque esa es la base que vamos a estar ocupando después para estudiar lo que es la herencia genética. Entonces, dentro de lo que nos queda para terminar, cuando nosotros combinamos distintos pares de alelos que expresan una categoría, esto se denomina genotipo. Como lo que estábamos viendo ahora, tenemos el gen del color de ojos y sus alelos eran los diferentes colores. Esto es un genotipo. Y tenemos dos tipos de genotipo, el homocigoto y el heterocigoto. El genotipo homocigoto, también llamado línea pura, que es lo que estábamos viendo, presenta dos alelos que expresan un mismo fenotipo, ya sea el gen dominante o el gen recesivo. En el caso del genotipo homocigoto dominante, siempre se van a representar con dos letras mayúsculas, por ejemplo, A mayúscula con A mayúscula. Y si es recesivo, se van a representar con la misma letra, pero en minúscula. En este caso, A minúscula y A minúscula. Y el heterocigoto mezcla alelos que expresan distintas variantes. Y se expresan con una letra mayúscula y una letra minúscula. ¿Por qué? Porque tiene tanto de dominante como recesivo. Pero ¿cuál de los dos se va a expresar, el dominante o el recesivo? El dominante. El dominante, muy bien. ¿Ya? Y abajo aparece como, para que lo puedan ver, el homocigoto dominante son puros genes, valga la redundancia, dominantes, A mayúscula y A mayúscula. En el homocigoto recesivo
tenemos los genes recesivos, que en este caso era el color verde. Ese era el color que no se heredaba con frecuencia y se representa con las letras A minúscula. Y el heterocigoto es la mezcla de ambas, donde el dominante es el que aporta el color, pero también tenemos el recesivo que en alguna generación futura puede manifestarse. Chicos, lo último que nos queda por ver, para ya ir terminando, tiene que ver con el cuestionario que les di, que les dije que íbamos a ir haciendo clase a clase. Se los voy a dejar en el chat, se los voy a enviar por correo y ustedes van a tener todo el día de hoy para poder responderlo. Son 7 preguntas, no es la gran cosa. Ya, la mayoría son de selección múltiple. Y recuerden que todo esto está relacionado con los contenidos que vimos ahora y que van a influenciar en la segunda nota que van a tener a finales de octubre, ¿ya? Para que tampoco se estén llevando trabajo para la casa excesivo y que después no lo manden ni nada, me estoy asegurando con estos formularios. Profe, estamos trabajando en la casa. No, sí, yo sé que están trabajando en la casa y por eso digo, para que no se lleven trabajo excesivo para la casa, como por ejemplo tener que hacer tantas tareas, les dejamos un cuestionario con 7 preguntas de alternativa y que eso a mí me va a ir dando evidencia del avance que van a ir teniendo. También para que sea mucho más cómodo para ustedes. Profe, una pregunta sobre, sobre la materia, así, ¿no? Del cuestionario. En la antigüedad, yo leí, bueno, mi papá me contó, que él sabe mucho de este tema, que antiguamente en los reyes o en la época medieval, las tribus se metían entre hermanos para mantener el gen, ¿cómo se dice? Exacto. Dominante. Eso quiere decir que las familias querían mantener como el gen limpio, sin ningún otro tipo de gen. Ailina, aún eso sucede con los gitanos. Oye, yo no estoy hablando de insectos, no estoy hablando de las No tiene que, es que sí tiene que ver con insectos y a la vez no, pero también responde a una necesidad cultural de la época. En ese caso, como se mantenía todo lo que tenía que ver el dominio producto de reinados y no había un sistema democrático, se trataba de mantener lo que era la famosa línea de sangre real. O Que sea no que tiene nada que ver con genes dominantes ni recesivos, sino mantener una línea de sangre que a través de distintas generaciones fue la que estuvo en el poder en ese momento. O sea, Pero que no responde a ninguna necesidad evolutiva. Entonces quiere decir que hacían Exacto. norteños. Como dice el Joel, para mantener la rama familiar nomás, pero nada más. Profe, ¿Sí? mira que a mí en el computador se me había cerrado como la sesión, la llamada, eso, y no escuché lo que estaba hablando. ¿Puedes repetirlo, por favor? ¿Qué fue lo último que te quedaste? No sé, no me acuerdo bien, pero cuando me metí, le estaba respondiendo a la Aileen, parece. Están hablando como de un test, una respuesta. Sí, les dejé en el chat el link al formulario que tienen que rellenar para que va a contar como el ticket de salida. En vez de yo mandarles una actividad del libro que ustedes tienen que hacer, les voy a mandar ese link que tiene un cuestionario de 7 preguntas de alternativa que tienen que responder. Recuerden que solamente pueden acceder con el correo institucional. Se los voy a enviar de todas maneras a sus correos. Si van teniendo problemas, me escriben para poder realizarlo. La idea es que quede abierto hasta el día de mañana en la mañana. Y ahí yo lo voy a ir revisando. Yo me acuerdo que a la Maura aquí, la Maura no va a poder responder. ¿Cómo lo hacemos? Pero después préstale tu teléfono para que entre con su cuenta. Profe, ¿Sí? lo que envió era el formulario de los 100. ¿Cómo, Vicente? No te escuché bien. Lo que envió recién era el formulario de lo que está hablando. Exacto, el formulario de la clase de hoy. Al final de cada preguntas. clase les voy a enviar el formulario.
De todas maneras, la clase quedó grabada y después, al final del día, se va a subir a YouTube para que puedan verla de nuevo si lo llegan a necesitar. La pizarra que estaba ocupando con los apuntes también se las voy a mandar para que lo tengan en mente. Ahora, a la 1, terminando la clase con primero medio, se los envío todo, junto con el formulario para que puedan responderlo. Oiga, Profe profe. Esteban, Axel, ¿puedo preguntarle algo? espérame, Ok, ya. Aileen. No, que ella hable primero. Si yo una duda así. ¿Por qué no, o sea, no sé, para la otra vez poner el cuestionario para todos los correos? Porque sé que a algunos sale más difícil responderlo, hacerlo por el computador. Sí, tengo que ver No se puede. cómo liberarlo para otros correos que no sean Yo lo digo por institucionales. experiencia y lo digo por general. Sí, lo tengo presente. Lo voy a tratar de arreglar ahora cuando termine la clase con primero medio. Ya. Ya, Gracias. profe. Ujú. ¿Cuál es la principal diferencia entre los homocigotos y los heterocigotos? Ay, mira tú, en este momento no me acuerdo. Yo... Ah, profe, no sea así, po. La principal diferencia entre los homocigotos y los heterocigotos tiene que ver con la pureza. Recuerden que, como bien aparece en esta misma diapositiva que se les está proyectando, están los homocigotos que responden también a la línea pura y los heterocigotos que están compuestos por alelos de diferentes expresiones. Ya, profe, ya terminé. Super Excel. ¿Ven? Y así quedan liberados al tiro de eso. ¿Me puedo salir? Sí, si la clase nos queda 1 minuto, así que chicos, un gusto poder compartir con ustedes. Nos estamos viendo la próxima semana en el mismo horario, con el mismo link, así que se cuidan mucho. Perdón por interrumpir, pero profe,